muy difícil. Y yo te digo, la provincia de Buenos Aires es el epicentro de mayor dificultad, entre otras provincias que también tienen problemas. Pero la provincia de Buenos Aires tiene un problema grave. Y la provincia de Buenos Aires te pide dos cosas. Primero, recuperar la paz de sus ciudadanos. ¿Por qué hoy no la tiene? Y no vive tranquila, tiene miedo cuando sale a laburar, tiene miedo a las 4:30 cuando se va a tomar el colectivo, tiene miedo que la afanen, tiene miedo de no volver a su casa, tiene miedo de ver las imágenes que vemos todos los días en la televisión. La segunda cosa que quiere es laburar, trabajo, formal, no informal. La mayor informalidad del trabajo está en la provincia de Buenos Aires. Hay que recuperar la formalidad del trabajo, es decir, el trabajo legal, el trabajo con todos los atributos que tiene que tener una persona que tiene trabajo. Entonces, recuperar el trabajo implica un programa de producción en una provincia que tiene todo para hacerlo. Es el 40% del PBI. 38-40% del PBI, es el 38% de las exportaciones, es el 40% de las cabezas de ganado de la Argentina, es un tercio de la superficie sembrada, 50% de la producción industrial, 60% de la automotriz, 70% de la alimenticia, entre el 70 y el 80% de la refinería de petróleo del país, los principales puertos donde sale nuestra producción. ¿Y qué le pasa? ¿Sabes qué le pasa? Un gobierno como el de Kicillof. No, y además lo están usando de resistencia por si pierden en la nación. Para poltronarse. Van a poner todo ahí. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es poner de pie esa provincia, poner de pie a la sociedad, poner de pie a una sociedad que quiere salir adelante, que quiere ver a sus hijos educarse y no adoctrinarse, que quiere ver a sus hijos educarse, que la educación tiene que estar en manos no de un sindicato, sino en manos de especialistas en educación, para que sus hijos tengan oportunidades en el futuro, para que no se vayan por esa isla, para que se queden en la Argentina a pelearla, a remarla, a tener oportunidades de construir una familia, un laburo mejor, para que tenga trabajo, porque sin trabajo tampoco hay oportunidad, y para que pueda vivir en paz, que los delincuentes estén donde tienen que estar presos. Y esto es lo que hay que hacer. Ahora, esto se hace cambiando, no se hace con la misma gente, mismas soluciones, mismos resultados. ¿Laura? Sí, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Laura. Bueno, retomo lo que decías de cambio, ¿no? Del concepto de cambio. Está bastante claro que los moyanos forman parte de la trama mafiosa de la Argentina. Y dentro de Juntos por el Cambio hay dos ideas con respecto a, si eventualmente son gobierno el año que viene, ¿qué hacer con los moyanos? Macri dice, ¿quién va a venir a invertir a este país? Con los moyanos. Rodríguez Larreta es partidario de pactar con los moyanos. ¿Moyano adentro o afuera de un futuro gobierno de Juntos por el Cambio el año que viene? Rodríguez Larreta no es partidario de pactar con Moyano. Bueno, de incorporarlo. Rodríguez Larreta sostiene que nosotros tenemos que tener una modernización laboral, que tenemos que terminar con la industria del juicio y que tenemos que generar condiciones para todos iguales, y ahí es donde tiene que desarrollarse. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, aquel que no entienda que las condiciones de la Argentina es frustrante. Hace 11 años que la Argentina tiene 6 millones de trabajadores formales en el sector privado. Lo único que creció es el empleo público. 3 millones de empleados públicos y 3 millones de monotributistas. En una Argentina de 30 millones de argentinos, solo 12 lo tienen. 6 en el sector privado formal, 3 en el Estado, 3 en todo el Estado, ¿no? Y 3 en el monotributo. Estamos mal, hay que generar laburo. Claro, pero digo, los moyanos tienen una capacidad de extorsión fuerte. Ellos mismos dicen, tocan las leyes laborales y les damos vuelta al país. ¿Qué harían ustedes si ellos hacen eso? Nos vemos en el Congreso. Está Luis Naidenoff ahí, que lo quiero saludar, aprovecho, y a la mesa, que es un amigo, una persona que compartí muchos años. Vamos a discutirlo en el Congreso y vamos a sancionar la ley y vamos a generar una Argentina que genere trabajo para todos. Eso es lo que hay que hacer. Pancho, vos tenías información sobre el Pablo Moyano. Sí, pero no, antes quería preguntarle, porque sí, por supuesto. este tema de Moyano, lo que decía Laura, el que le paga la indemnización a los moyanos, al sindicato, sin haber echado al personal de las grúas, justamente es el gobierno de la ciudad, digamos, ¿no? Por un lado, habla de que hay que terminar, necesitan leyes más flexibles, pero la verdad que en los hechos no se ve eso. Te lo respondo de esta manera. En los 90... cuando el jefe de gobierno era de otro símbolo político, se hicieron licitaciones que contenían los pliegos lo que está sucediendo. Después... ¿Tiene Ibarra? No, de la Rúa. De la Rúa. Después llegó el gobierno de Ibarra y lo acordó en el Ministerio de Trabajo con en ese entonces presidente Kirchner, ministro Tomada, y eso es lo que la continuidad del Estado está, lamentablemente,
que teniendo que acercarse. Uno no puede negar 20 años o 30 años hacia atrás del Estado. Lo que sí puede generar son condiciones distintas hacia adelante, pero esas condiciones fueron fijadas en los años donde gobernaban otros jefes de gobierno. Dame información, Pancho, ahora, por favor. Bueno, hablando de Moyano, se complicó la paritaria de camioneros más de lo que estaba, siguen lejísimos. Hoy hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Pide el sindicato 131% de aumento y las empresas ofrecen 84%, lejísimos. Lo que dice Moyano es, si esto no se acerca un poquito más, ya directamente el miércoles de la semana próxima podemos tomar medidas de fuerza. Hoy hubo una convocatoria frente al Ministerio de Trabajo y Moyano habló de lo que considera son los culpables de la inflación. Escuchalo. Bueno, que se suba un camión a la ministra de Trabajo y esté 20 días fuera de su hogar. Que se suba un camión de la recolección de residuos y que levante la basura. A ver si hay mucho. ¿Cuánto están dispuestos a aceptar ustedes? Si no es Y después que no vengan los Viales, los Leucos, los Guiñaques y toda esa banda a decir que el camionero desabastece el país. Son los empresarios los responsables de las medidas que podemos llegar a tomar. Pues los responsables no van a ser los trabajadores si hay desabastecimiento del país. ¿Quién es responsable de semejante inflación? ¿Cómo? ¿Quién es el responsable de semejante inflación? Los empresarios y los especuladores. Yo lo dije, los Arcos, la Sociedad Rural, Mercado Libre, Techín, Paolo Roca, las petroleras, que son los que aumentan los productos todos los días. Bueno. Ahí está, esos son los culpables según Moyano, ¿no? No su gobierno, ¿no? No el gobierno que él defiende. Es un poco no el gobierno mismo que hizo el plan discurso. Platita para pelear la elección del año pasado. No el gobierno que lleva 241% de inflación a lo que va de este gobierno, 2 años y 10 meses, que ni que hablar que en alimentos son 20 puntos arriba, ni que hablar en vestimenta o indumentaria, que es 400%. Es este gobierno gran parte del problema de la generación de inflación que tenemos. Obviamente en un mal que viene endémico en la República Argentina de muchas décadas, tenemos en los últimos 80 años promedio de inflación 67%. Entonces digo, pero este gobierno tiene todos los récords. ¿Y qué pasa en este gobierno, Ceferino Reato, que hay tanto ruido alrededor de los que se van, los que se quedan? Y pasa que muchos anticipan que el gobierno va a perder y entonces se refugian en sus territorios, quieren salir del gabinete nacional y volver a sus provincias, a sus intendencias. Tenemos una placa. Ajá. Mostrémosla. Vemos, el que encabeza es Juan Mansur, que ya anunció que se va a Tucumán, se vuelve a Tucumán porque el 14 de mayo hay elecciones anticipadas. Quiere ser candidato a vicegobernador, como no puede ser a gobernador, pero ahí puede ser impugnado también por el Juntos por el Cambio. Ferraresi, que es el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, vuelve al municipio de Avellaneda. Sí. Y Cato Podis, ministro de Obras Públicas, vuelve a San Martín. ¿Sabés que de eso último todo el mundo lo dice, pero yo no estoy tan seguro? Cato Podis dice que, tampoco tengo una certeza, que a diferencia de Juan Zabaleta, tiene ordenada más o menos el gobierno, porque viste que Fernanda Vallejo, acusado de ocupa a Alberto Fernández, y los chicos de la Cámpora en Herlinga también son ocupas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, tendremos el gusto de contar con Cato Podis, que es un ministro de Obras Públicas excelente. Vemos obras públicas por todos lados. ¿Y Macri? Yo hacía fuerza porque Cato Podis se quedara. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, de hecho, perdón, el ajuste de masa en gran medida en el último, lo que sale del resultado fiscal es en obra pública. Así que a Cato Podis le están ajustando la cartera también, ¿no? Ajá. ¿Y Macri, Ceferino? Y Macri, ahora podemos hablar con Diego Santilli, aprovechando que está ahí. Dale. Macri ayer a la noche dijo, me imagino a Patricia Bullrich presidenta. Hoy en Radio Rivadavia con Cristina Pérez no dijo eso, sino que habló de candidatos. Ayer a la noche dijo, yo no estoy anotado para la competencia electoral. Pero hoy yo vi el cortecito y a Macri le preguntaron, ¿se imagina a Patricia Bullrich presidenta? Y Macri dijo, sí. Me imagino que si le hubieran preguntado, ¿se imagina Horacio Rodríguez Larreta presidente? Sí, me imagino que sí, porque están laburando para eso. Sí, supongo. pero hay formas y formas. Él sabe que ese va a ser el título. Hoy, de todos modos, dijo con Cristina Pérez, prefiero ir día por día, como los chicos, como los jóvenes. Y bueno, a Diego Santilli le tendríamos que preguntar una cosa. Diego Santilli, vos estás con Larreta, ¿verdad? Sí, claro, hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa si Mauricio Macri decide ser candidato? ¿Seguirías con Larreta o no? Mira, yo soy de las personas
que valora todo lo que ha generado Mauricio. Es el primer presidente que termina un mandato no peronista. Es un hombre que inició un proceso en la Ciudad de Buenos Aires, ganó sus 2 periodos aquí, fue presidente de los argentinos construyendo una coalición, dándole puntapié inicial a lo que vemos en países europeos, que es una coalición de gobierno. Creo que nos faltó la parte de la coalición de gobierno. Hicimos una coalición parlamentaria, una coalición electoral. Si vos me preguntás a mí, hay que profundizar la coalición de gobierno. Lo segundo que te digo es, los liderazgos hay que ganarlos, nadie te los regala. Entonces, ganarlo significa competir sanamente en una primaria como la que tuve el año pasado con Facundo Manes, que fue una primaria, para mi criterio, ejemplar, y que nos permitió ganar al kirchnerismo. Si no hubiéramos hecho esa primaria, no le hubiéramos ganado al kirchnerismo. Entonces, Bueno, ahora le tiene que ganar a Kicillof. Ahora le voy a ganar a Kicillof el año que viene. ¿Cómo? El año que viene le voy a ganar a Kicillof. Le voy a ganar porque la provincia de Buenos Aires merece y debe ser transformada. La gente quiere vivir en paz, quiere tener laburo, quiere ver a sus hijos aprendiendo y nosotros vamos a enfrentar todos esos problemas. Ahora, para completar la respuesta, para mí es muy importante que los liderazgos cada uno los discuta y los compita, y es sano y está bueno que así sea. Y está bueno. Ahora, Luis, también les están pidiendo, discutan los liderazgos, ¿no? Eso me parece que no está en discusión, valga la redundancia, pero también les están pidiendo que no se peleen y que si tienen los instrumentos para ponerle un freno, le pongan freno a muchas de las cosas que hace este gobierno. ¿Lo están haciendo? Buena pregunta, vamos al freno. A ver, Cristina perdió por goleada. Todos los proyectos en el Senado que intentó avanzar, reforma de la justicia, Consejo de la Magistratura, ampliación de los miembros de la Corte, reforma de la ley del Ministerio Público, toda su obsesión, la justicia y sus causas personales, ninguna avanzó en diputados. Eso es cierto. Y esto tiene que ver con la coalición opositora y la capacidad de bloqueo con un kirchnerismo que siempre va por todos y es el denominador común. Vamos a la otra cuestión que me parece más importante. Yo creo que la gente no espera nada del gobierno, de este gobierno. Del Frente de Todos es un ciclo agotado, un ciclo cumplido. Ahora bien, Juntos por el Cambio tiene la inmensa responsabilidad de tener una lectura clara de la realidad. Y a mí me parece que una cosa son la construcción de liderazgos personales, de los que con legitimidad aspiran a ser presidentes de la República, es decir, los candidatos del PRO, los candidatos Coalición Cívica, Unión Cívica Radical, pero que esos liderazgos no pueden venir con una embestida permanente ni una interna feroz que nos desvíe el eje central de la Argentina. No importa que sean Yo no radicales creo, Luis, que el problema en la Argentina solamente pasa por lo que explicaba muy bien Diego, con una Argentina que desde 1945 convive con una inflación superior a 2 dígitos, déficits estructurales, etcétera, etcétera. Hoy hay que recuperar el Estado. Nosotros tenemos un concepto de Estado que está quebrado. Y ese concepto de Estado que está quebrado tiene que ver con el alejamiento del principio de respeto a la ley. Ese quebrado que está quebrado tiene que ver porque parece que la palabra orden es mala palabra o solamente reservada para determinados sectores. Y yo miro ahora, a ver, comparemos un poco con Brasil, que está a pocos días de definir un balotaje. La bandera de Brasil es emblemática, orden y progreso. ¿Alguna vez Lula o Bolsonaro o en distintas instancias de la historia de Brasil se discutió la palabra orden? No, hay visiones de Estado. Entonces yo creo que uno puede discutir visiones de Estado. En lo económico, mayor intervención estatal, menor intervención estatal, que en definitiva lo tendrán que discutir los que aspiran a la presidencia. Ahora, lo que no se puede discutir y donde Juntos por el Cambio tiene que poner el foco es que tenemos que reconstruir el Estado. Porque este Estado está roto con Villa Mascardi, cuando cualquiera te toma una ruta, cuando te usurpan una casa. El Estado está roto cuando en la 9 de julio te hacen acampes y no se armoniza el derecho a transitar y todo es un viva la pepa permanente. Entonces creo que el principal desafío desde el día 1 no es Moyano, no son las corporaciones, es cómo se reconstruye en la Argentina con un acuerdo político fuerte de fondo y ese tiene que ser la responsabilidad de este espacio y en eso sí debe haber un denominador común. Yo, a ver, digo, bajemos un cambio, ni populismo light ni populismo institucional. Tenemos la responsabilidad de fortalecer una democracia republicana que con este gobierno está a la deriva y que también no hay que caer en la trampa de que únicamente los problemas son económicos. Si no se reconstruye el criterio de respeto a la ley y de orden público, no hay salida. Y esa es la responsabilidad que tiene Juntos por el Cambio. Yo comparto con usted, además tiro título por todos lados, populismo de un lado al otro. Ahora, Damián, la economía está rota, porque vos vas a revisar hoy la canasta básica
Y hoy en la audiencia de la radio me preguntaba, yo no llego ni a la canasta básica. Y tengo un laburo, algunos tienen un empleo formal, porque llega casi a 130 lucas, ¿no, Damián? Absolutamente. Bueno, si se dieron a conocer los datos fue 7,1% arriba. Y traje algunos datos para comparar qué pasa con aquellos que son clase media y los que son pobres no vulnerables. Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, estos son datos de la ciudad. Una familia para ser clase media necesita por día 13.868 pesos en promedio. Eso es lo que necesita una familia por día para ser clase media en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, una familia no pobre pero vulnerable hoy tiene ingreso por día de 4.788 pesos. Perdón, Damián, ¿cuál es la diferencia entre no pobre, o sea... El nivel de ingreso de la familia, que es entre justamente lo que dio a conocer el INDEC, que son aproximadamente entre 128.000 y 160.000 pesos, lo considera la ciudad de Buenos Aires pobre pero no vulnerable. O sea que está casi en el límite de la pobreza. Y fíjate la diferencia, ¿cuánto sería esa familia pobre, digamos no pobre pero vulnerable para llegar a ser clase media? ¿Cuánto ingreso necesitaría? Bueno, mucho más de lo que pide Moyano. 190% necesitaría tener esa familia que hoy es no pobre pero vulnerable de clase media en la ciudad. Y mirá lo que pasa con la canasta básica. El INDEC dio a conocer la canasta básica es de 56.732 pesos por el INDEC. Pero en la ciudad de Buenos Aires es de 70.233 pesos. Es ¿Y decir, por qué? Y bueno, porque en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, la canasta está mucho más elevada, los alimentos. De hecho, en la provincia de Buenos Aires son más caros que en la ciudad de Buenos Aires. Y te cierro con la última y le pregunto también a Diego Santilli y a Naider Noff cómo van a solucionar el problema de esta última placa. Mientras los trabajadores piden paritaria, y además se le sube el mínimo no imponible de ganancia a 330.000 pesos, fíjate, el neto son 275.000 pesos, pero los monotributistas que este año tenían un tope de escala de 3.200.000 se los pasó a 4.229.000. Sin embargo, los ajustamos por inflación. Claro. Debería ser 5,5 millones de pesos. Le están robando los monotributistas. Pero si lo hacemos el histórico por inflación, desde cuando nació el régimen en 1998 hasta ahora, debería ser el tope de 25.743.000 pesos. Le voy a preguntar a Santilli cómo lo van a solucionar. Y a los autónomos que pagan ganancia, hoy pagan ganancia a partir de 102.500 pesos. También se lo pregunto. A ver, pero ¿cuál es la pregunta? Las dos preguntas. ¿Cómo van a hacer para ajustar esto? Porque hoy lo que está pasando es que el monotributista... ¿Cómo van a hacer para claro, ajustar? Esto es un desastre. Está todo desactualizado, Luis. Son pobres estas personas. Estas personas son pobres. Pero lo que estás diciendo tenés razón. Es todo un desastre. Cuando vos tenés un país con 20 tipos de cambio, cuando vos tenés un país con una inflación que galopa a los niveles que galopa, cuando vos tenés un plan parche constante, no hay forma. Si no es tener un plan central, un plan ordenado, un plan en donde el Estado acompañe. Yo coincido con lo que dijo Luis, hay que volver a fortalecer en términos de fuerza para poder transformar y cambiar. Esto no va, acá no hay un plan económico, acá es un plan parche, entonces estamos parche por parche. Hoy discutimos una parte, mañana la otra, aumenta un poquitito el piso. ¿Vos creés que un trabajador de 362.000 pesos tiene que pagar ganancias? No, y además otra cosa que lo decíamos en la introducción, todas las medidas que se anuncian después no se pueden concretar. Por ejemplo, el dólar Qatar, que tuvo una prensa que creo que fue tendencia, no se habla de otra cosa en Argentina que el dólar Qatar, no se puede implementar o es muy difícil, ¿no, Florencia? Precisamente, es tal cual vos decís, no se está pudiendo implementar tal cual se había anunciado. Entonces, ¿qué pasa? Hoy todas las cámaras de bancos le mandaron una carta a la AFIP diciéndole a la AFIP, sé vos la que coteje cuánto gasta una persona en la tarjeta, porque nosotros no tenemos esa información. Danos algún tipo de información automática o acceso automático a la información, porque nosotros no lo podemos hacer. Más aún, para quienes hoy tengan que consumir en dólares con tarjeta de crédito, ¿qué es lo que se está aplicando? Esto que ves ahora es un memo, en realidad, bueno, acá lo pusimos en una placa, pero es un memo que me llegó de una reunión que hubo entre las cámaras de las tarjetas de crédito, con las cámaras bancarias y la gente de la AFIP. En esta reunión se dijo, ¿qué es lo que podemos aplicar hasta ahora? Porque la idea es que es imposible de ponerlo en práctica. Que ni siquiera los que administran las tarjetas de crédito saben cómo aplicar el dólar Qatar. No lo pueden hacer porque no pueden convalidar los datos, no pueden cotejar los datos de si vos tenías muchas tarjetas,
pocas tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que se estableció entre ellos de común acuerdo mientras tanto entre la FIP, las cámaras bancarias y las tarjetas? Esto que veíamos ahí en placa, a ver si lo podemos ver, porque le va a servir mucho a la gente. A ver. En principio, ¿qué es lo que te van a grabar hasta tanto solucionen este problema técnico? Tarjeta de débito, te van a poner el impuesto del 25%, pero siempre que consumas más de 300 dólares en un pago. O sea, si vos pones por ahí con tu tarjeta de débito, consumiste 300, 200 y 200, no lo van a poder grabar porque no lo pueden diferenciar. Entonces dice, cada consumo individual de más de 300 dólares. Tarjeta de crédito, ¿qué es lo que te van a grabar? Todo lo que en una misma tarjeta se acumule por encima de los 300 dólares. Si Luis Majul tiene Visa, Master y American Express, entonces vos no van a poder cruzar datos de las distintas tarjetas y van en principio solo poder cobrarte ese impuesto por si te pasaste en una o te pasaste en otra. Pero no si entre la sumatoria de todas te pasaste. Pero en definitiva, como esto es parte de un plan parche, que es un parche más, lo que están haciendo cada vez empeora más. Pero lo que están haciendo, Luis, es devaluar. Claro. Devalúan con el dólar Qatar, el dólar tecno, todos los tipos de cambios que están haciendo. Esto es devaluación y más impuestos. No, y otra cosa, y la portavoz presidencial, que en vez de ocuparse de estos temas o decir lo mínimo que tiene que decir, se ocupa de contestarle a un personaje de Gran Hermano. Me pones primero el tuit de Gabriela Cerruti y después creo que Santilli contestó y seguramente Ceferino, bueno, la mesa van a tener algo que decir. Gabriela Cerruti dice... No, hasta me da un poquitito de vergüenza leerlo, pero lo voy a leer. Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano, que transmite Telefe Noticias, nos vemos obligados a decir: 1. El presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. Sigamos. 2. Como es sabido por todas y todos, siempre te meten todas y todos, ¿de qué te reís, Seferino? Pará. A lo largo de su trayectoria pública, Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Sigue preservando su honor, no podemos naturalizar y pi. ¿Y qué le contesto? Porque yo vi un tuit suyo, Santilli. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? ¿Responderle a un participante de Gran Hermano? Los problemas que tenemos en Argentina son verdaderamente profundos, difíciles, situaciones muy dolorosas. La gente llora cuando vos te juntás con ellos. Entonces, los jubilados no llegan a fin de mes, la inflación galopa, la gente la está pasando mal, la inseguridad crece. Entonces digo, ¿y a responderle a un participante de Gran Hermano? Bueno, a Ceferino lo tenemos de prestado, se lo estamos prestando un ratito por minuto a Telefe en algunas sesiones de Gran Hermano. ¿Quién es el señor? A ver, qué sé yo, no sé, contame, a ver, Ceferino. No, el señor se llama Walter Santiago, se dice Alfa, pero esto no salió por Telefe, en realidad salió por la aplicación Pluto que transmite gratuitamente el Gran Hermano las 24 horas. Y en una de esas charlas ahí perdidas que tienen, Alfa le dice a otra participante que fue diputada... Pero Alfa es muy importante, es una voz... No, están hablando, no tienen ahí que hablar y hablan, no pueden leer, no pueden mirar internet, no pueden hacer nada. Entonces hablan y en una charla con Romina Uric, que fue diputada, Romina Uric fue una diputada. La diputada, la diputada. Entonces él le dice, qué sé yo, que una vez lo quería, no sé, algo con presunto ilícito del presidente, pero así una conversación de borrachos para mí. Y Romina no dice nada. Entonces nuestra vocera, portavoza y gestora y demás, ella se ve en la obligación de aclarar eso, que en realidad es una conversación totalmente perdida. No, sí, está bien, entendí todo. Que obviamente yo entiendo que al presidente le pueda molestar, pero me parece que está desenfocado, fuera de tono el tuit. No, yo perdón que me meta en la interna de Gran Hermano porque no caso un fulbo, ¿no? Lo que sí me parece que cualquier colectivo le viene bien. No podés ser diputado, integrante del Gran Hermano, en ese sentido. A mí me parecía, ¿viste? Alfa, ¿Alfa quién es? Alfa es un señor de 60 años. Perdón, Santilli, que te perdono. Eso funciona como un líder autoritario de esos que vemos en la política, es decir, les da de comer, pero quiere sumisión. Hay alguna similitud con algunos personajes de la política. Nosotros vamos a ir a explicar a Gran Hermano cómo funciona la política y que nos expliquen eso, cómo funciona Gran Hermano. Gracias, Seferino. Después, pero está bien, ya entendí. Por lo menos el cuentito lo entendí. Ahora,
Lo que es muy importante es lo que quiere armar el gobierno, vinculado con los sumos. Bueno, la portavoz contesta esto. Y de nuevo con el tema de la banda de los copitos. Yo no sé qué pasa con la banda de los copitos, pero quieren inflar, quieren generar una especie de apoyo intergaláctico que todavía no está, Luis, ¿o sí está? No, no está, no está. De hecho, hoy se presentó por primera vez ante las caras, ante los rostros de los integrantes del tribunal de la Cámara que va a resolver la situación, si los liberan o no, 2 integrantes de la banda de los copitos. Este es un resumen y después te cuento qué es lo que dicen los investigadores. Sabán, Montiel y Uliarte no apelaron sus procesamientos. Hoy se conoció en un medio cercano a Cristina que Sabán Montiel escribió una carta a la jueza diciendo que quiere que alguien le cambie la estrategia legal. Es una persona de extrema derecha que tiene una foto con Patricia Bullrich. La defensa, y te digo ese dato porque la quieren vincular a Patricia Bullrich otra vez con los copitos. La defensa de Díaz aseguró que la jueza no puede demostrar que la joven cooperó en el asesinato. Es lo que dice la defensa de Agustina Díaz, la joven de 21 años que está todavía detenida. Los abogados de Cristina creen que todos son responsables. ¿Qué es lo que dicen los investigadores? Básicamente, que el megaplan criminal no hay nada en la causa. Que todo lo que dice la querella de Cristina, hay una querella que es la que va a los medios, Ubeira, y una querella técnica que en la causa dice otra cosa, dice las cuestiones técnicas. Entiendo. Y que estas 2 personas es posible que no pasen mucho más tiempo en prisión. Entiendo, operaciones por todos lados. Le pido los últimos segundos primero a Naidenov y le agradecemos que haya venido a la mesa de voces. Naidenov, la interna que hay en Juntos por el Cambio no pone en peligro la unidad, ¿no? En absoluto. El que saque los pies del plato de Juntos por el Cambio va a recibir un enorme rechazo social. Pero más allá del rechazo social, a mí me parece que la responsabilidad que nosotros tenemos es cohesión y unidad. Y tener en claro por dónde arranca la reconstrucción del país. Los pilares básicos del Estado que hoy están dilapidados. Orden y apego a la ley. Gracias, Naidenov. Santilli, tiene claro que si usted va a enfrentar directamente a Kicillof una vez que... porque supongo que habrá paso, ¿no? Sí. Ustedes van a pelear para que haya paso, ¿ok? Sí, bueno. sí. Todo lo ponen ahí. El poder de fuego lo van a poder ahí. ¿Tienen con qué ustedes? Por supuesto. Tenemos lo que decía Luis recién, que comparto plenamente. Nosotros no está en duda la unidad de nuestro espacio, ni la cohesión.